Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Hoy es lunes 24 de noviembre, a un mes de Nochebuena, ¿verdad que sí? Y bueno, no hay mejor alegría que estar bien, que saber que nuestro Dios está con nosotros en todo momento, en cada etapa de nuestra vida. Y hoy estamos contentos una vez más de poder compartir con Sergio el día de hoy, una vez más, hablar, meditar y estudiar un poco la palabra de Dios. Y queremos que también ustedes abran su corazón como nosotros y creemos que Dios nos va a bendecir, así como también a ustedes los bendecirá a través de su palabra. Sergio, bienvenido, buenas noches, espero estés muy bien. Buenas noches, sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de nuevamente estar acá compartiendo con las personas que nos ven y contigo también. Así que es un gusto. Espero que nos apoyen compartiendo, nos apoyen dejando un like, un comentario, que eso también nos suma bastante. Así es, amigos, muchísimas gracias entonces a los que ya se están conectando con nosotros y a los que nos ayudan a compartir, como lo dijo Sergio, crean que nos ayudan bastante, también nos bendicen bastante, entonces no nos sentimos solos, sentimos que también hay personas que pues también son bendecidos por Dios y de esa manera lo demuestran cuando ustedes comparten nuestras transmisiones, porque también se unen con nosotros a lo que es nuestra meta, nuestro propósito es ser un canal de bendición y compartirles acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a leer en uno de los Evangelios y es en el libro de Juan. Hoy titulamos el día de hoy La comida de Dios. Y ustedes que dirán, ¿qué come Dios? Y bueno, esperamos poder transmitir lo que queremos y que Dios nos utilice como buenos instrumentos en sus manos. Y hoy nos vamos a meditar, vamos a compartir, vamos a estudiar, vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 4. Así es de que conéctense, agarren sus Biblias, sus lapiceros y estoy seguro que Dios les va a hablar así como nosotros nos habla siempre que leemos su palabra. He experimentado, tal como dice un versículo, que la palabra nunca regresa vacía. Nunca, siempre el Señor añade bendición y entonces vivos ahí en casa. Y Sergio, arranquemos el día de hoy. Muy bien, así que espero que nos puedan prestar de su atención en lo que estamos acá. Bueno, esta historia es sobre Jesús y la mujer samaritana. Creo que muchos ya conocemos esta historia. Vamos a ir analizando, estudiando y compartiendo lo que el Señor ponga en nuestro corazón esta noche. Voy a empezar leyendo desde el versículo 3. Muy Dice de bien. la siguiente manera: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Acá veamos que el Señor Jesús, bueno, la palabra de Dios dice que le era necesario pasar por Samaria. Pienso que el Señor Jesús sabía todo lo que iba a pasar en Samaria, toda la historia que se desarrolla acá en este capítulo. O sea que en los planes de Dios estaba todo el acontecimiento que sucedió después. Y si ustedes nos prestan de su atención, se van a dar cuenta de que cuál era el propósito que Jesús tenía para llegar a Samaria, para pasar en Samaria, porque le era necesario, dice. Dice, también dice, Manasikara junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado en el camino, se sentó así junto el pozo. Era como la hora sexta, dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Acá la mujer samaritana estaba demostrando su naturaleza. Ella en este momento le estaba reclamando al Señor Jesús de cómo, siendo él judío, le estaba pidiendo agua, porque tal como lo dice ella, que judíos y samaritanos no se llevaban en ese tiempo y tiempo atrás también. Pero Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua de vida.
Cuando nosotros estamos en nuestra naturaleza humana, nunca vamos a saber cuáles son las obras de Dios en nuestra vida. Nunca vamos a saber si es Dios quien está frente de nosotros. ¿Por, por qué? Porque se desarrolla más en nuestro corazón nuestra humanidad, nuestra carne, y la carne no puede ver al Señor. No puede discernir que es Dios el que está obrando en tu vida. Tal vez tú en muchos momentos puedas pensar y decir, bueno, yo tengo mucha suerte, a mí me va bien en muchas cosas, pero probablemente, y lo más seguro es que sea Dios delante de ti, sea Dios quien esté frente a ti, pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque aún estás dentro de la humanidad como estaba la mujer samaritana en este momento. Pero que ahí el Señor Jesús es donde te ofrece eso que le ofreció a la mujer samaritana. Le dijo, dame de beber. Tú le pedirías y él te dará agua viva. Cuando tú decides en tu corazón tomar la decisión de decirle al Señor que te dé esa agua de vida, Él te lo puede dar, y es una agua que puede salvar tu vida. A pesar de que la mujer samaritana estaba yendo al pozo a buscar agua para beber, para saciar su sed, se encontró con algo más grande. Y muchas veces esa misma agua que nosotros buscamos en pozos ajenos no nos va a saciar completamente como lo hace el Señor Jesús. Es muy interesante lo que nos estabas compartiendo, porque tú dijiste que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos a Dios delante de nosotros. Creo que es importante pedirle a Dios en nuestro día a día que nos ayude a ver con ojos nuevos, que nos ayude a escuchar realmente su voz, no solamente o a oír realmente la voz de Dios, porque creo que todos podemos escuchar, pero a veces no todos oímos realmente lo que sí es importante y lo que realmente merece ser oído, y en este caso es como la voz de Dios. Pero la voz de Dios es una de las cosas que se ha vuelto como que hoy en día difícil de escuchar, porque todos, difícil de oír, porque todos escuchamos, pero estamos escuchando más el bullido del mundo. Y la Biblia dice que Dios nos habla en un susurro, con un sonido, como dice, ay, se me fue la palabra, pero sí, Dios habla en el susurro. Y entonces, para que nosotros escuchemos el susurro de Dios, tendríamos que afinar nuestros oídos y dejar de prestarle atención a todo el ruido exterior para poder oír realmente la voz de Dios. Yo quiero retroceder un poquito a los versículos, y quiero comenzar desde el versículo 4, porque pues también es muy importante que le pidamos a Dios, como digo siempre, que en nuestro día a día el Señor nos ayude a ver también su palabra con ojos nuevos. La Biblia dice que siempre, siempre su palabra es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, no hay mejor cosa que pedirle al Espíritu Santo que nos revele de su palabra. Nosotros les compartimos lo que entendemos, lo que encontramos, los tesoros que encontramos en la Biblia, pero aquí no muere eso. También hay muchas riquezas que Dios quiere hablarles a ustedes, porque Dios nos habla a cada uno en diferentes formas también. Y en el versículo 1 dice, yo saco de esto algo muy bonito. Y repito, recuerdo lo que dijo Sergio, que muchas veces nosotros no sabemos a quién tenemos delante de nosotros. Y muchas veces tenemos a Dios delante de nosotros, pero nosotros lo dejamos como que no lo vemos así, o dejamos pasar por alto esas bendiciones. Pero dice, yo cuando estaba leyendo este capítulo, fíjate que me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 1, porque dice, dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, pero dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Yo me detuve un ratito en esa expresión, porque él dice, bautizaba más discípulos que Juan, o sea, que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Pero dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dice en el versículo 2. Ahora, ¿por qué Jesús hizo más? Porque él no encerraba
todas las cosas en sí mismo. Jesús vino con una misión y por eso él cuando encontró a la mujer samaritana tal como tú le dices, él abordó a la mujer y le habló a la mujer. Creo que Jesús acá nos enseña que nosotros debemos de tener un propósito definido en la vida. Tenemos que estar muy seguros de cuál es nuestro propósito en Dios y para qué estamos en esta tierra. Jesús tenía bien claro su propósito y su propósito era venir a salvar a la humanidad, era venir a rescatarnos a todos. Y por eso él no se quedaba solo con él bautizando, sino que les enseñaba a sus discípulos y porque sus discípulos bautizaban también, es que Jesús bautizó a mucha más gente que el mismo Juan. Entonces, otro personaje no se hubiera acercado a hablarle a la mujer samaritana como los versículos que tú leíste, porque Jesús de nuevo hace las cosas que nosotros, como que Jesús sale de las culturas, Jesús sale de las costumbres naturales que nosotros ya hemos adoptado y, y es algo que pues nosotros también debemos de empezar a practicar en nuestro diario vivir, empezar a ver, empezar a actuar como Jesús. Y en estos versículos que vamos a leer del paso de Jesús por Samaria, pues les queremos compartir lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Y como les digo, Dios me habla a mí de una manera tal vez diferente, Sergio tiene otra palabra de parte de Dios. Y cuando tú leas la Biblia, también Dios te va a hacer ver algo maravilloso también en el que tú te puedes deleitar en tu vida. Y, y bueno, pero no quiero encapsularme en esto. Quiero seguir con el enfoque, pero antes quería también enfatizar esa parte, que en cualquier área de nuestra vida que nosotros estemos sirviendo, que en cualquier privilegio que nosotros tengamos, digamos que le voy a hablar a hermanos de la iglesia, a personas cristianos en la iglesia, y muchas veces entra como un celo, ¿verdad? Que sí, como un celo de que tal vez yo soy de repente el que siempre ora por las ofrendas y ya no quiero que otro hermano también lo haga, porque como que me va a quitar el privilegio. No lo veamos así, seamos como Jesús. Jesús bautizaba y no era el único, también permitía que sus discípulos bautizaban. Entonces nosotros tengamos esa forma de ser como el de Jesús. Nosotros predicamos la palabra y si vemos a otro joven que también se ponga a hacer sus en vivos y se ponga a hacer sus lives, pues qué chilero. O sea, qué bueno. Un día una persona me dijo, pues ya tienes competencia, me dijo. ¿De qué? Le dije, pues que también fíjate que tal persona piensa hacer sus en vivos. Y dije, pues qué calidad, o sea, no es competencia. O sea, eso es bueno, porque entonces nos vamos sumando más personas a hablar de la palabra del Señor. No es competencia, todos trabajamos para el Señor y trabajamos para el reino de Dios. Entonces, el versículo 1, creo que esto es lo que nos quiere enseñar, que nosotros no nos adueñemos de las cosas, sino que realmente enseñemos a más personas para que seamos como Jesús y entonces cumplamos con nuestro propósito. Así es, muy bonito todo esto, así que ustedes también pueden tomar apuntes ahí en casa, si así lo desean, si también nos quieren acompañar leyendo la palabra de Dios, siempre también es oportuno. Vamos a seguir leyendo en el 11, dice de la siguiente manera, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua, ¿verdad? Al pozo. Ajá, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob y que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Acá, como se los mencionaba hace un momento, la mujer samaritana todavía estaba viendo, estaba pensando con sus ojos naturales, con su mente natural. Y nunca nosotros nos vamos a dar cuenta de las obras que Dios hace en nuestra vida si no abrimos nuestros ojos, si no pasamos tiempo con Él. ¿Qué hubiese pasado en este momento si viendo que la mujer samaritana se encontró con un judío? Saben que no se llevan bien. ¿Qué hubiera pasado si la mujer samaritana se hubiera ido de ahí? No hubiera recibido eso que tenía Jesús para ella. Pero lo que ella hizo es cuestionarla. Y creo que a base de estas preguntas que ella hizo, a pesar de estar en su humanidad, a pesar de estar ahí pensando naturalmente, no pensando que Jesús era el Hijo de Dios,
A pesar de todo eso, se quedó ahí preguntando esto, pero lo que acá estamos viendo es que ella aún sigue en su mentalidad natural. Y cuando nosotros seguimos en nuestra mentalidad natural, en las cosas que pensamos, vemos naturalmente, no nos vamos a dar cuenta de el propósito de Dios, de las obras de Dios, de los milagros de Dios que hay en tu vida. Solo tú te vas a dar cuenta cuando te acercas con Él, cuando pasas tiempo con Él y te vas a dar cuenta de cuáles son las cosas en las que Él te ha ayudado. Porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que lo hemos podido sobrellevar con nuestras propias fuerzas y no es así. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí con nosotros, pero nunca nos vamos a dar cuenta si no le abrimos nuestro corazón, si no le abrimos nuestra mente. El 13 dice de la siguiente manera, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Me voy a detener un momento ahí. Cuando nosotros, yo hace un momento les estaba mencionando que buscamos agua en pozos ajenos, al final eso se va a terminar, te va a saciar un momento, pero que Jesús ofrece el agua de vida. Cuando Jesús dice de la siguiente manera, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, se refiere a todas las cosas que nosotros naturalmente buscamos para satisfacernos por un momento, para ser felices por un momento, para pasar una emoción por un momento. Al final del día siempre se acaba. Siempre te vas a volver a sentir de la misma manera, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué a pesar de sentirte feliz por un momento, a pesar de sentirte bien, pasar buenas emociones por unos momentos, pero al final de la noche te sentís mal? ¿Por qué pasa esto? Porque estás tomando agua en pozos ajenos. Esa agua no te va a saciar, te va a saciar por un momento, pero que después el peso que trae la noche consigo te va a hacer falta ese agua de vida que solo ofrece Jesús. Y dice el 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Las cosas que te da a ti el Señor Jesús son eternos. Si te va a dar un agua que va a saciar tus necesidades, y dice que va a poner una fuente en ti para que brote, para que salte para vida eterna, dice. Entonces, eso quiere decir que Él jamás va a quitar eso de ti, pero que es importante que tú tomes la decisión de acercarte a ese pozo, de acercarte al proveedor del agua, que es Cristo Jesús. Claro. Es que normalmente las personas creo que siempre priorizamos las cosas materiales, priorizamos las cosas naturales, pues porque vivimos en un mundo natural, vivimos en esta tierra y como dice el chavo, sin querer queriendo, nosotros terminamos pues pensando como el resto de las personas, pero terminamos pensando sin querer queriendo porque nosotros no nos damos ese privilegio y esa, y esa oportunidad de conocer al dueño de la vida, de conocer al dueño del mundo entero. Y tú nos hablabas de que nosotros muchas veces tomamos agua de pozos ajenos. Creo que esos pozos ajenos yo me atrevo como que a ¿qué tenía la palabra? Am, a compararlo con filosofías humanas. Mucha gente lee libros de motivación, mucha gente lee libros de autoayuda, de autoestima, de autosuperación, pero no lee la palabra de Dios. Entonces, yo creo que podemos tomar eso como un ejemplo de qué es beber agua de un pozo ajeno o beber agua natural y no beber de la fuente de vida, quien es Jesucristo. Y la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros no estamos saciando nuestra sed. Siempre vamos a tener sed, como tú lo mencionabas, porque estoy leyendo un libro de filosofía muy bueno, tal vez de algún psicólogo, de algún doctor, no digo que son malos, son muy buenos, pero son pensamientos humanos. En esos libros hay riqueza, es cierto, hay conocimiento que nos ayudan a nosotros a comprender mejor las circunstancias y las cosas que suceden en la vida, pero no es un libro con poder como la Biblia.
no es un libro que tiene palabras poderosas, porque la Biblia es la palabra de nuestro Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice la misma palabra. Ahora, también, como les decía, estamos leyendo la Biblia, leyendo y queremos ayudarlos a ustedes a también a ver y a comprender lo que Dios nos permite comprender en su palabra. Pero quiero detenerme cuando la mujer le dice a Jesús y le dice, la mujer samaritana le dijo entonces, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Tú mencionabas que los judíos y los samaritanos no se llevaban, y es cierto porque por lo general se criticaba el trato directo con una mujer en público. De hecho, era algo que reprobaban sobre todo los rabinos judíos. O sea, era condenado que alguien hablara con una mujer. Ahora, yo me pongo a pensar, eso era en el tiempo aquel, hace cuántos años, en que no podían hablar en público con una mujer, personalmente los rabinos. Y en el tiempo de ahora no es tan distinta las cosas. Fíjate que en el tiempo de ahora también la gente discrimina mucho a cierto tipo de personas, me incluyo, discriminamos a un tipo de personas, marginamos muchas veces a las personas por su apariencia, por su historia, por su pasado. Y creo que también la palabra, esto aquí Dios nos habla y también Dios de nuevo nos enseña. Lo maravilloso de Jesús es que cuando Él vino, si bien lo dijo en Mateo a sus discípulos, yo no vine a que la ley de Moisés no tenga valor, yo no vine a hacer que eso no valga, yo la vine a cumplir. Él vino a cumplir la ley. Entonces, lo maravilloso de Jesús cuando veo la Biblia, la historia es que Jesús no solo nos decía cómo hacer, sino que Él nos enseñaba cómo debe de ser nuestra vida, cómo debemos de pensar y cómo nos debemos de comportar. Y acá Jesús no solo le ofrece a la mujer ese agua que sacia de bien y es para vida eterna, sino que también Él le demuestra que el amor es mayor que cualquier pensamiento, que cualquier cultura, que cualquier tradición que haya en la vida. Él se acerca a esa mujer por amor, porque si bien recordamos lo que dice el capítulo anterior, en el versículo 16 del capítulo 3, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El propósito de Jesús cuando vino era para salvación de todos. Entonces, y creo que también nosotros como parte del cuerpo de Dios, como hijos de Dios que ya le recibimos a Él, también ahora somos uno con Él. Tenemos también una gran comisión aquí en la tierra y es hablar de su palabra, es dar, compartir del amor de Dios para que las personas también se arrepientan de sus pecados y conozcan verdaderamente a ese Dios amoroso. Pero muchas veces nosotros no cumplimos con nuestro propósito porque no miramos como Jesús. Miramos como los discípulos vieron y miramos incluso como la mujer miraba, porque la mujer dijo, ¿cómo tú me vienes a hablar a mí que soy samaritana? Y es que dice que se les había transmitido esa sentencia, que quien come el pan de un samaritano es es como aquel que come carne de cerdo. En aquel entonces ellos no podían comer carne de cerdo, porque si comían carne de cerdo, entonces se convertían en personas inmundas. Y aquí dice, entonces si una persona compartía algo con un samaritano, también se convertía en una persona inmunda. Entonces, la conversación en público de un rabino con una mujer era algo que chocaba contra las costumbres dominantes. Entonces, de nuevo, si nos damos cuenta, muchas veces nosotros no ejercemos bien nuestro ministerio, no cumplimos bien con hacer la voluntad de Dios porque nos dejamos llevar por las costumbres dominantes que ya se han establecido aquí en la tierra. No es que normalmente nosotros solo les podemos hablar a las personas que son cristianos y no les podemos hablar a los que son drogadictos. No es que nosotros no podemos hablar con una persona de mala reputación. No es que yo no puedo entablar una conversación con alguien que hace cosas maliciosas, cosas indebidas, porque yo no debo. Y muchas veces nos excusamos y también decimos esto, que es que qué relación o qué comunión tiene la luz con las tinieblas, decimos. Y lo tomamos para eso y no es para eso, porque si nos damos cuenta, Jesús, Él dejó a un lado las costumbres, Él dejó a un lado los pensamientos, los criterios. Y era normal el pensamiento de la mujer al decir, pero
¿Por qué tú me pides a mí que soy una mujer samaritana? Porque también dicen los versículos, más adelante me voy a adelantar un poquito, donde dice, vamos a ver. Ay, me perdí, dicen. Que cuando regresaron sus discípulos, dice en el versículo 27, dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer samaritana. O sea, si nos damos cuenta, también los discípulos de Jesús se quedaron sorprendidos. ¿Y qué onda? Veámoslo así de esta manera. Tú eres, veámoslo de esta forma. No sé si es así, pero te vamos a poner un título, que tú eres el líder de jóvenes en tu iglesia. Entonces tú les enseñas, les predicas la palabra, les hablas a los jóvenes que se deben de apartar del pecado, que no deben de vivir y practicar esas cosas, sino que se arrepientan y se vuelvan a Cristo y santifiquen sus vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿De acuerdo? Entonces ellos te obedecen y empiezan a ver y creen, porque tú pues hablas y enseñas lo que dice la Biblia, que no debemos de contaminarnos con el mundo. Pero de pronto te encontrás con unas personas tal vez que tienen mala reputación, digamos que con un grupo de amigos que estaban como que tomados, ebrios, y en esto tenían música así, música mundana y alto volumen, pero de pronto por alguna razón o te llaman o te saludan y tú también los saludas y te ve alguien. Ajá, es que eso es lo que dirían. ¿Y qué está haciendo ahí mi líder, el que me enseña que no tengo que tener comunión con el pecado? Bueno, si tú te relacionas con él. Pero otra de las cosas que sucede es que pensamos en eso antes de actuar y decimos, no me quedo, porque si me miran, me van a hacer trizas, o sea, me van a hacer cuadritos y me van a tirar hate en las redes sociales y me van a hacer de todo. Entonces, mejor, lo siento, no puedo, porque no me tienen que ver contigo. Muchas veces nosotros dejamos el amor a un lado, ya no mostramos el amor que Cristo nos ha dado, porque la Biblia dice que si nosotros realmente amamos es porque hemos conocido a Dios y tenemos a Dios dentro de nosotros, porque el amor es Dios mismo. Y dejamos de amar porque sí tenemos muy presente y no queremos contradecir a las costumbres dominantes del tiempo presente. Y Jesús hizo eso. Por eso él le habló a la mujer samaritana y todos se sorprendieron. De la historia de la mujer samaritana, hay muchas cosas que podemos aprender. Hay mucho para aplicar en nuestra vida. Y lo que hoy queremos compartirles con ustedes es lo que pues el Señor nos ha permitido a nosotros entender de su palabra, porque Dios nos enseña. Y los invitamos a que ustedes lean, porque estoy seguro que Dios también les va a hablar de una manera diferente. Siempre hay mucho que aprender. Tal vez hay cosas que nosotros no logramos ver aquí, pero que Dios a ustedes también les puede revelar las cosas. Recordemos que la Biblia dice en Corintios que es la conciencia del hombre el que nos cuenta cómo es, si ves el espíritu, el espíritu del hombre es el que da testimonio del hombre mismo, y es el espíritu de Dios el que nos revela también los pensamientos de Dios. Entonces, la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Y bueno, pues seguimos desarrollando esto y esperamos ustedes vayan tomando notas ahí en sus hogares. Así es, para que no se les vaya a olvidar esto. A nosotros como humanos a veces se nos olvida un montón de cosas, ¿verdad? Pero es muy importante y muy especial el cómo Jesús aborda a esta mujer samaritana, a pesar de, tal como tú lo mencionaste acá, a pesar de no ser correcto en ese momento, el estar hablando con una mujer, ¿verdad? Y más con una mujer samaritana. Pero a pesar de eso, el Señor Jesús le ofrece la salvación, le ofrece la fuente de vida, ¿verdad? El agua de vida que es Él. Entonces, vamos a leer lo que dice en el capítulo, en el versículo 15, perdón, dice, la mujer le dijo al Señor, dame esa agua para que no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla, dice. La mujer samaritana le estaba pidiendo al Señor Jesús que le diera de esa agua que Jesús ya le había hablado, porque escuchó que ya no iba a tener sed jamás, porque esa agua saciaba hasta la eternidad, ¿verdad? Pero veamos este detalle que está en el versículo 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. El 17 dice, respondiendo una mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no,
no tengo marido. El 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Nos vamos a detener acá. Acá, cuando la mujer samaritana le pide al Señor Jesús que le diera esa agua, el Señor Jesús le hace ver el error que tiene en ese momento o le señala de la misma manera como me imagino yo que muchas personas se lo han señalado, que tenía 5 maridos, dice, y estaba con un sexto que no era su marido. Lo que el Señor Jesús le estaba haciendo ver acá son las fallas que había tenido, el pecado que había tenido, todos los errores que había cometido. Algo que nosotros pensamos es que el Señor nos va a aceptar como nosotros somos, ¿verdad? Claro que nos acepta como nosotros somos, pero no con los pecados que llevamos Hay que hacer hacia... un cambio. Ajá, hay que hacer un cambio. Y eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Le estaba haciendo ver que se tenía que arrepentir de algo. Le estaba haciendo ver que le era necesario el agua de vida. Le estaba haciendo ver que cuáles son esas cosas en las cuales lo va a sacar el Señor Jesús. Porque ella ya había tomado de pozos ajenos, de muchos pozos ajenos, pero que se había encontrado con el pozo verdadero, la fuente de agua viva. Entonces acá la mujer le dice, me parece que eres profeta, dice, porque entonces ahí después de pensar ella, después de aceptar esas cosas que tenía como error, entonces se empezó a dar cuenta que el Señor Jesús también dice la mujer, me parece Señor que tú eres profeta, dice. O sea, ella estaba viendo al Señor Jesús con ojos distintos. ¿Pero por qué? Porque ella pidió el agua de vida y Jesús le hizo ver las cosas que ella tenía. Entonces, esto a nosotros o a mí me deja un mensaje tan claro que es cuando nosotros le pedimos el agua de vida al Señor, cuando nosotros decidimos tomar de la fuente del agua de vida eterna, ajá, cuando creemos, cuando nos acercamos, cuando le entregamos a Él nuestra disposición para que Él esté entre nosotros. Ajá, si nuestros ojos se abren, nuestro corazón se da cuenta cuáles son esas cosas malas que nosotros tenemos por dentro. Y son esas cosas malas que tenemos que eliminarlo con la ayuda de Él, ¿verdad? Porque al momento de que nosotros entramos en intimidad con Dios, le oramos, le adoramos, pasamos tiempo con Él, leemos su palabra, ahí te vas a empezar a saciar, ahí ya no vas a necesitar nada más. El pecado se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la fuente de vida, porque tú ya tienes ese agua de vida eterna que el Señor pone en ti. Pero que es necesario, como dijo la mujer samaritana, que dame de beber esa agua, dame de beber. Jesús le ofreció, sí, se lo mostró, pero ella pidió que se le diera. Y cuando nosotros pedimos de la misma manera que el Señor Jesús entre en nuestro corazón, que el Señor Jesús habite en nuestra vida, también el Señor Jesús está atento a nuestra oración y nos hace ver esas cosas malas que tenemos que cambiar, pero que primero es poder acercarnos a Él, primero es pedirle esa agua de vida para que nosotros podamos ser salvos, tal como lo dice su palabra, ¿verdad? Si nosotros pensamos que el Señor Jesús nos va a juzgar, que el Señor Jesús nos va a señalar como las demás personas nos señalan, no lo hace de esa manera. El Señor Jesús es muy distinto. En Lucas 4:18 dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Todo esto es lo que hace el Señor Jesús. Si tú te sentís oprimido, te sentís en cautiverio, te sentís de alguna de estas maneras que enlista el Señor Jesús, pues quédate tranquilo porque Él no va a ser una persona más que te va a señalar. Él te va a abrazar, te va a perdonar y te va a liberar de eso, pero es importante que tú le pidas de esa agua viva. Yo creo que estamos viendo cómo
Jesús nos enseña del cómo comportarnos, pero también de la mujer samaritana nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Y la mujer creyó. Aquí hay algo que mientras tú hablabas, comprendo y el Señor me hace entender de que es muy importante que nosotros creamos cuando alguien nos habla de la palabra. Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar y a creer todo lo que es de bendición para nuestras vidas. Si nos damos cuenta, la Biblia dice que no puede un árbol malo dar frutos buenos y no puede un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, de parte de Dios, siempre vamos a recibir bendiciones. Dios siempre va a ser alguien que nos bendice. Y debemos nosotros de aprender a identificar lo que son las bendiciones. Y esta mujer, yo me doy cuenta que es una mujer pilas, porque, porque cuando Jesús le dice, yo te doy un agua y si tú bebes de ella nunca más tendrás sed. Ella después la Biblia dice, entonces ella dice, dame entonces de ese agua. Dame, así nunca más. Aunque ella estaba de cierta forma, no se le habían abierto totalmente sus ojos, porque ella decía, dame de ese agua y así yo nunca más tendré necesidad de venir a sacar agua de este pozo. Nos da a entender que todavía ella estaba como que imaginándose un agua mágica de alguna manera, una Fanta. Y por eso dice, así nunca más vendré. Pero Dios empieza a abrirle sus ojos porque ella se mostró dispuesta y decir, muy bien, no sé ni cómo le vas a hacer, pero dame. Porque ella en el versículo anterior le dice, ¿cómo vas a sacar agua si ni siquiera traes balde para sacar? Y el pozo es profundo. Pero ya luego ella dice, entonces dame de eso. Se dio el beneficio de creer. En este caso no el beneficio de la duda, sino ese beneficio de creer. ¿Cómo le va a hacer? Dame, yo quiero. Y entonces Dios le empieza a abrir sus ojos y le hace, como tú dijiste, le hace ver cuál es su error. Hay una frase de una persona que me gusta mucho porque yo lo creo también de esa forma y él dice que Dios nunca va a bendecir una mentira, Dios nunca va a bendecir algo falso y creo que es lo que sucede aquí con esta mujer. Porque si la mujer hubiera mentido y no hubiera confesado realmente su condición, yo creo que Dios no le hubiera permitido tan grande bendición. Pero como ella fue genuina y sincera con su condición de vida, entonces es que Dios como que la lleva al siguiente nivel. Porque después dice, cuando ya ellos empiezan a hablar de que nuestros padres adoraron en este monte, en el versículo 21, en el 20 dice, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que está llegando la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tú te estuviste ahí, ahora yo me quiero detener en el versículo 22, porque le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, Dios le empieza a abrir más los ojos. Ahora la mujer puede ver que él es un profeta. Ya dicen, ¿serás tú un profeta? Ya, entonces ella ya empieza a darse cuenta de que este hombre tiene algo diferente. Pero entonces, ¿qué nos hace diferente al resto de personas? ¿Qué hizo que Jesús fuera diferente ante los ojos de la mujer samaritana? Que las palabras de Jesús, que la actitud de Jesús, el carácter de Jesús y como tú lo dijiste, la manera en que Jesús abordó a esta mujer era muy distinto al de cualquier otra persona judía. O sea, nadie hubiese abordado a esta mujer como Jesús la abordó. Entonces, ¿qué hizo que esta mujer empezara a ver y luego decir, ¿será este hombre profeta? Era su forma de ser, su carácter. Entonces nosotros con nuestro carácter decimos mucho. La manera en que le hablamos a las personas, predicamos un montón. Y es eso lo que hizo a esta persona pensar. Ahora, creo que también nosotros en la vida muchas veces, de repente hay personas que adoran pero no saben a quién adoran. Hay personas que todavía están confundidos y no saben a quién adorar. Y Jesús le dice esto a la mujer, como dije hace un momento, en algo nos identificamos con ella mujer y aprendemos muchas cosas. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del Padre. Y en esto yo quiero hacer una pregunta a nuestra audiencia. Si ustedes saben realmente a quién están adorando o desconocen a quién están adorando. Si desconocemos a quién adoramos,
yo creo que nunca vamos a poder adorar con excelencia. Nunca vamos a poder adorar con una pasión genuina, con un corazón entregado al Señor, pues porque no sabemos a quién adoramos. Simplemente lo hacemos porque tal vez lo vemos como una tradición, lo vemos como una cultura, pues es que dicen que hay que adorar, entonces de plano adoramos. ¿A quién? Pues no sé, pero adoro. Ajá. Como muchas cosas de antes, ¿verdad? Yo recuerdo que preguntaba, me gusta siempre hacer preguntas, y cuando nos decían, no hagas esto porque es pecado. Y decía, ¿pero por qué es pecado? Y era como yo ese niño molesto, ¿verdad? Pero porque es pecado, y es pecado y punto, y ¡pam! Chivotazo, ¿verdad? Y así. Entonces, tal vez hay personas que también siguen todavía viviendo de esa manera. Hacen las cosas en obediencia, no está mal porque son obedientes, pero de alguna forma ignoran lo que están haciendo. Y creo que Dios aquí nos abre a nosotros también los ojos porque dice en el versículo 23, pero llegará la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Imagínate, en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros decimos, ¿y cómo es en espíritu y cómo es en verdad? Y Dios es lo que le empieza a hablar y dice el versículo, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que ya va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que te está hablando. Entonces, después de Jesús abordarla con amor, hablar todo eso, todo, al final entonces le revela y le dice, yo soy el que te está hablando. Hay mucho de qué aprender en esto y espero de verdad que Dios abra sus ojos y ustedes también empiecen a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros en estos maravillosos versículos, ¿verdad? Sí, muy importante, así que como les digo, si ustedes gustan y sería lo mejor, pues acompáñennos con su Biblia para que también podamos leer juntos la palabra de Dios. Acá el Señor Jesús se mostró realmente quién era Él, ¿verdad? Que era el Cristo que estaban esperando y le estaba declarando todas estas cosas a la mujer samaritana, haciéndole ver eso, ¿verdad? Haciéndole ver las cosas que ella estaba faltando, que ella estaba preguntando y todas esas cosas. A mí me interesa demasiado sobre lo que el Señor Jesús le dice, que vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, dice. Y me doy cuenta que muchas veces nosotros como cristianos seguimos siendo de la misma manera. Me he dado cuenta que de alguna manera no buena se culturizó el evangelio, se culturizó el ir a la iglesia, ya se volvió como costumbre. Sentarse, Ajá, sentarse, asistir. escuchar prédica, cantar, hacer una oración, levantar las manos, pero que no hay nada más allá. No hay una intimidad realmente con el Señor Jesús. Claro, ya es como que una programación como algún robot, ¿no? Ajá, así es. O sea, ya todo lo tomamos por costumbre. Y me di cuenta que eso no precisamente es bueno. Porque cuando nosotros nos vamos a la iglesia únicamente por costumbre, únicamente porque ya llegó el domingo, porque llegó el sábado, llegó el miércoles y nos vamos a la iglesia, solo por ese motivo, porque nuestros padres nos inculcaron el evangelio y así, pero que no hay una relación profunda con el Señor, al final nos vamos a volver cristianos como dice el Señor Jesús acá, que adoran Lo que lo no que sabe. no saben, lo que no conocen. Y tenemos que evitar eso nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Entrando en intimidad con el Señor, leyendo su palabra. Si nosotros seguimos de la misma manera yendo a la iglesia, es bueno ir a la iglesia, es bueno escuchar palabras, es bueno cantar, es bueno orar, pero es mejor tener una relación con el Señor. Es mejor tener una intimidad con el Señor porque solo así aprendes a discernir lo que Él quiere para tu vida, aprendes a discernir las cosas malas que te llegan a tu vida. Acá la mujer samaritana, al pasar tiempo con el Señor Jesús, se le fueron abiertos los ojos,
Se le fueron abierto la mente y el corazón y hasta el Señor Jesús se le reveló ahí diciendo, yo soy el Mesías. Entonces, si nosotros aprendemos de la misma manera, y por eso acá el Señor Jesús nos da la clave también, y dice de la siguiente manera, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Acá el Señor Jesús está diciendo, es necesario que adoren en espíritu y verdad. Si nosotros solo adoramos en verdad, que es como ya mencionamos que culturizamos el Evangelio, solo estamos adorando en verdad. Nunca nos vamos a profundizar para estar adorando en espíritu. Y adorar en espíritu es entrarnos en esa intimidad, realmente rendirnos genuinamente ante los pies del Señor, leer su palabra con sabiduría, decirle, Señor, por favor, ayúdame a meditar en tu palabra. Es pasar tiempo con el Señor. Tu espíritu solo se va a desarrollar cuando pasas tiempo con el Espíritu. Si nosotros pasamos más tiempo en verdad, pasamos más tiempo en la iglesia, sirviendo, pasamos más tiempo allí que lo que pasamos en intimidad a solas con el Señor. Recordemos que Jesús dijo que cuando oremos, cerremos la puerta de nuestra habitación y le oremos ahí, en intimidad. Porque eso es lo que busca el Señor. Es bueno ir a la iglesia, no lo dejen de hacer, pero el Señor espera más que eso. No solo espera que nosotros le adoremos en verdad, sino que también en espíritu. Y los que adoran en espíritu es necesario que le adoran, dice. Entonces, si nosotros entendemos estos principios, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús se va a revelar delante de nosotros. Tal vez muchos de los que estamos acá, los que nos están viendo, todavía nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Señor, ¿cuál es el llamado que yo tengo? Pero que esas respuestas solo se responden si pasamos tiempo de calidad con el Señor. En un momento donde podamos leer su palabra, escuchar prédicas, donde podamos orarle al Señor. Solo esa es la manera en la que nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad. En el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá dice, es necesario. Es necesario adorar para no ir en pozos ajenos tratando de buscar un agua que te sacia por un momento. Acá el Señor tiene agua que es para vida eterna y es lo que te está dando a ti. Está en tu responsabilidad entrar en intimidad con Él para volverte un verdadero adorador. Solo quiero también complementar lo que tú estabas mencionando acerca del adorar en espíritu y en verdad. Yo creo que también aquí hay algo maravilloso que la Biblia nos enseña, que aquí dice, menciona primero espíritu. Dios busca, dice, adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Creo que también es imposible adorarle a Dios. O sea, no podemos como que, para que las personas no se confundan, ellos pueden decir, entonces de embalde estoy yendo a la iglesia, ¿verdad? No es eso lo que tratamos de decir, que es quedarse en la casa y hacerlo en el espíritu, una comunión con el Señor. No queremos que malinterpretan esto, porque no podemos adorar a Dios en verdad sin antes haberlo hecho en el espíritu. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces dice que todo lo que sucede en el mundo natural, en nuestro exterior, es algo que ya sucedió antes en nuestra vida espiritual. Antes de la muerte natural, la muerte física, es primero la muerte espiritual. Entonces, cuando Sergio mencionaba de que adorar en verdad, pues es lo que culturizamos, no se refiere a que ustedes ya no vayan a la iglesia porque lo están haciendo por cultura. No es eso, sino que muchas personas van a la iglesia y ni siquiera saben o no entienden lo que están haciendo. O sea, no entienden lo que están cantando. O sea, solo van y les dicen, digan gloria a Dios, pues gloria a Dios, pero no sé por qué digo gloria a Dios. O amén, hermanos, amén. Y no saben qué es el amén, no saben qué significa eso. Eso son lo que hemos culturizado, son como costumbres, como sí, ya son costumbres que muchas veces la gente no lo hace con una convicción real del conocimiento de lo que es. Entonces, para tener el conocimiento y para ser un adorador, en verdad tenemos que ser antes adoradores en espíritu, porque entonces vamos a comprender lo que es adorar a Dios, porque hay un versículo donde dice que debemos de adorar a Dios con entendimiento, y sin el entendimiento nosotros no lo vamos a poder hacer bien, no estamos adorando a Dios en verdad, porque pues la verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero
También quiero ya para ir finalizando, nuestro tema es la comida de Dios, ¿verdad que sí? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con lo que están hablando, con todo esto? Recordemos que vimos que Jesús, yo puse un ejemplo que Jesús no era celoso, que Jesús también permitía que sus discípulos, Él les enseñaba a sus discípulos a bautizar. Entonces, por eso dice el versículo 1 del capítulo 4 que Jesús bautizaba a más personas o sea, que Él ya había bautizado a un montón. ¿Y cómo es que Jesús bautizó a más personas que Juan? Pues porque Juan bautizaba únicamente Él. Juan era solo Él y nadie más bautizaba. Ahora Jesús ya no solo Él bautizaba, sino que también sus discípulos bautizaban. Eran 12. Entonces imagínate que cada uno bautizara a 4 en un solo. Entonces Jesús bautizaba más. Hay algo que el Señor nos enseña, es que nosotros también deleguemos a otras personas y nos sintamos celo en el ministerio. También nos referimos a la mujer samaritana de que cuando ella escuchó las palabras de Jesús, ella creyó. Ella dijo, dame entonces. Cualquiera que no creyera no diría dame. Ella creyó y le dijo a Jesús, dame. También vimos que era prohibido, era mal visto que una persona, que un hombre hablara con una mujer públicamente, más si era un rabino. O sea, era sentenciado eso por los rabinos de aquel entonces. Y Jesús hizo a un lado todas esas costumbres, todas esas culturas dominantes y habló a la mujer samaritana. Ahora, ¿por qué Jesús hacía todas estas cosas? ¿Por qué Jesús dejaba a un lado el pensamiento, dejaba a un lado las críticas? ¿Por qué a Jesús no le importaba lo que pensaría cualquiera que los viera, incluyendo a sus discípulos? Porque Jesús lo que quiere es enseñarnos cómo hacer las cosas y de alguna manera nosotros tal vez nos vamos a confundir, pero que al final vamos a entender si le decimos al Señor, dame de esa agua. Y para eso quiero continuar con lo que dice en el versículo 8. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Jesús vino con un propósito y es para salvar a toda la humanidad. Cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora somos hijos de Dios también. Y como hijos de Dios nos unimos también a esa causa, nos unimos también a ese propósito que es la salvación, el rescate de todas las almas perdidas. Y esta mujer también lo demuestra, nos lo enseña, que cuando ella escuchó a Jesús, cuando ella creó en Jesús y le dijo, dame de ese agua, y creyó cuando Jesús le dijo, yo soy el que te está hablando. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella no se quedó con el mensaje, ella no se quedó con esa buena noticia. Ella fue, dejó su cántaro y le dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no sea este el Cristo. Fue a la ciudad a anunciar esas buenas cosas. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario, pues escuchamos algo, pero callamos, no decimos. Entonces no estamos realmente permitiendo que el poder de Dios que ha puesto, que ha depositado en nosotros, que esa verdad que ha llegado a nuestras vidas, se expanda porque nosotros nos estamos quedando sentados. Entonces, también hay una enseñanza de que nosotros, al momento de conocer la verdad, de recibir la verdad, si hoy Dios te ha hablado, si hoy Dios te ha dado una palabra en esta conversación, pues no te lo guardes. Tú compártelo, escríbelo en tu muro de Facebook o escríbelo en tu estado de WhatsApp o en tu estado de TikTok y divúlgalo, compártelo. Sé como la mujer samaritana, seamos como la mujer samaritana. ¿A cuántas personas a cuántas personas evangelizó? Digo yo ella, porque luego dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Ahora, ¿a cuántas personas tú has hecho venir a Cristo? Hay una pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿A cuántas personas hemos acercado al Señor? Pero entonces, ¿por qué hablamos de la comida de Dios? Porque cuando regresaron sus discípulos le dijeron, en tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque como ellos en lo que fueron a comprar comida, pues se desconectaron con él un buen rato, no sé cuánto tiempo tardaron, ¿verdad? Pero Jesús les dice en el versículo 34, y aquí es donde está el enfoque de esta conversación, lo que queremos que ustedes también reciban como nosotros. Dice, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora entiendo por qué Jesús hizo a un lado todos los prejuicios de las tradiciones, dejó a un lado las costumbres, no le importó el qué dirán, si me ven con esta mujer, si lo iban a apedrear, lo iban a condenar. A Jesús no le importaba eso porque a él le importaba una sola cosa: hacer la voluntad del que le envió. Y aquí lo dice, por eso dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es, Jesús le dice, esa es mi comida. Y viene a mi mente cuando él fue tentado en el desierto también por el diablo y dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces Jesús de nuevo nos viene a enseñar que su alimento es hacer la voluntad. Entonces, el alimento de Dios es hacer su voluntad. Ahora, nosotros queremos agradar a Dios, queremos realmente conquistar el corazón de Dios, aunque Dios ya nos amó a pesar de lo que somos, pues no debe de importarnos nada más, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso Jesús hizo a un lado eso, no le importó hablarle a la mujer samaritana, no le importó quedarse ahí, hizo a un lado todos los prejuicios, él no dijo qué dirán de mí, porque su propósito es hacer la voluntad del que le envió. Entonces, si tú ya sabes cuál es tu propósito en la vida, si Dios ya te ha hablado a ti acerca de un propósito, espero y lo estés haciendo. Y si no lo estás haciendo, pues te animamos a que lo hagas, a que no te importe lo que diga la sociedad, a que no te importe lo que diga la gente, sino sé como Jesús, como lo que Jesús nos enseñaba, que su alimento era hacer la voluntad de su Padre el que le envió y llevar a cabo su obra. Y también sé como esa mujer samaritana. Si hoy la palabra ha hablado a tu corazón, si hoy la palabra ha impactado tu mente y te ha bendecido, pues no te quedes con esa bendición. Ve y comparte la bendición. Expandamos el reino de Dios y seamos como la mujer samaritana, que ella fue a la ciudad, dejó lo que estaba haciendo y corrió a anunciar las buenas nuevas. He conocido a un hombre, vengan. Y dice el versículo 30, entonces salieron a la ciudad y comenzaron a venir a él. Todos le comenzaron a seguir. Cuando tú compartes las bendiciones, cuando tú compartes el mensaje y compartes la verdad, hay un poder sobrenatural en esas palabras, porque entonces Dios hace que su obra crezca y su voluntad se perfeccione en tu vida y en los que tienen que escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé, ¿quieres agregar algo más? No únicamente resaltar que el Señor Jesús nos ha dado una gran comisión que es predicar su palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dijo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a las otras personas que aún no conocen el Evangelio, que aún no conocen las buenas nuevas de salvación que Jesús trajo a esta tierra. Es nuestra obligación, nuestra misión el compartirles el Evangelio y así también ellos puedan tener ese encuentro con el Señor Jesús y para dar el Señor Jesús agua de vida a los que están necesitados, a los que tienen sed y así poder también cumplir la voluntad de Dios, porque no por nada dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, también estamos saciando nuestro corazón. Y bueno, entonces no solo es trabajo, sino que también es procurar nuestra eternidad y nuestra salvación. Queremos ver si por ahí, bueno, tenemos un comentario de Ricardo Ordóñez, dice saludos, que Dios los bendiga desde Nueva York. Dice, Dios te bendiga. Ricardo, muchas gracias por conectarse con nosotros. A veces mi celular no muestra todos los comentarios, no sé si tenemos algún comentario más ahí. Si tenemos otros. Vamos a ver. Cierto, dice Sandy Sam, dice, saludos hermanos, que Dios les bendiga, ánimo a seguir adelante. Muchísimas gracias, Sandy. Gracias también por sus palabras de bendición y gracias de verdad a los que nos ayudan a compartir estas transmisiones y que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Entonces, muchísimas gracias por visualizarnos un lunes más. Que Dios los bendiga y esperamos también puedan conectarse con nosotros el lunes que viene. Amén. Y bueno, muchísimas gracias y será hasta la otra semana. Que Dios los bendiga.